Lo que acaba de suceder es un escándalo de proporciones históricas. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha puesto patas arriba la casa de vacaciones de Begoña Gómez en Marruecos y lo que han encontrado dentro ha dejado a todos sin aliento: documentos, transferencias, propiedades ocultas y millones de euros en cuentas extranjeras que ahora comprometen directamente a la esposa del presidente del gobierno de España. Un hallazgo tan brutal que ha detonado todas las alarmas en Moncloa y ha confirmado lo que muchos sospechábamos, que detrás de las sonrisas progresistas y los discursos de cartón piedra se esconde una red de corrupción internacional que ya ni siquiera se molesta en disimular. La operación estalló en la mañana del 8 de abril de 2025. Agentes encapuchados, escoltados por unidades especiales, irrumpieron en el exclusivo chalet que Begoña frecuentaba en la costa marroquí. Bajo órdenes judiciales firmes y sin posibilidad de intervención política, registraron cada rincón de la mansión. Lo que encontraron supera cualquier novela de corrupción: cajas fuertes camufladas tras paredes de mármol, documentos bancarios de cuentas offshore, extractos de movimientos millonarios y propiedades que no figuraban en ninguna de las declaraciones oficiales de la pareja presidencial. Marruecos, convertido en el refugio dorado de los despojos de la corrupción socialista, acaba de ser escenario del principio del fin de una trama que podría arrastrar a Pedro Sánchez a la caída más humillante de su carrera. Lo más grotesco es la impunidad con la que se había montado todo. La mansión, valorada en más de 5 millones de euros, estaba registrada a nombre de testaferros, utilizando una telaraña de sociedades pantalla que ahora la UCO está desmantelando pieza a pieza. Desde fundaciones fantasmas hasta ONGs creadas ad hoc, cada documento hallado es una puñalada directa al corazón del gobierno más hipócrita de la historia democrática española. Mientras en España predican austeridad, feminismo de cartón y justicia social, en Marruecos montaban su pequeño paraíso fiscal particular, lejos de los focos, lejos de la prensa domesticada, lejos del ciudadano común que cada día soporta más impuestos para financiar el delirio de una élite podrida. El informe preliminar de la UCO no deja lugar a dudas: movimientos de dinero injustificables, sociedades fantasma ligadas a subvenciones públicas y transferencias cruzadas con fondos europeos. Sí, esos mismos fondos que Pedro Sánchez decía gestionar con transparencia ejemplar. La investigación apunta ya a delitos gravísimos: blanqueo de capitales, corrupción internacional, malversación de fondos públicos y evasión fiscal. Y la implicada directa es Begoña Gómez, la misma que nos vendieron como una Dalí de los derechos humanos y la cooperación internacional, mientras en realidad tejía una red de intereses sucios en uno de los países más corruptos del norte de África. El golpe es tan brutal que en Moncloa no saben ya ni cómo contener la hemorragia. El nerviosismo es absoluto. Ministros consultados en privado reconocen que esto es un escándalo mayúsculo que puede arrastrar no solo a Sánchez, sino a todo su gobierno, en una caída libre imparable. Los intentos desesperados de frenar las filtraciones, las llamadas frenéticas a medios afines para silenciar la noticia y la presión directa a jueces y fiscales no están funcionando. La verdad ya está ahí fuera, y ahora es cuestión de tiempo que todo se desplome como un castillo de naipes construido sobre mentiras, hipocresía y codicia desmedida. Porque la pregunta que ya circula por todo el Parlamento Europeo, por las redacciones internacionales y por las calles de España es muy simple: ¿cuántas más casas, cuántas más cuentas, cuántos más millones ocultos tiene la familia Sánchez Gómez repartidos por el mundo? Lo que hasta hace unos meses eran rumores, lo que la prensa oficialista tildaba de bulos de la extrema derecha, ahora es una investigación formal, oficial, judicial, firmada por jueces independientes y por la Unidad Central Operativa. Ya no hay lugar donde esconderse. Ya no hay relato que maquillar. España asiste en vivo al mayor escándalo de corrupción presidencial de toda su democracia, y lo peor es que esto es solo el principio. El caos político que ha desatado el hallazgo de la UCO en Marruecos no se limita solo al ámbito nacional. La noticia ya ha cruzado las fronteras. Medios internacionales como Le Monde, The Guardian y Die Welt abren sus portadas con titulares demoledores: la primera dama de España, investigada por corrupción internacional. Las embajadas en Madrid preguntan, los inversores se inquietan, y en Bruselas comienzan a deslizarse palabras que hasta hace unas horas eran impensables: España, al borde de una crisis institucional. Pedro Sánchez, acorralado y sin margen de maniobra, intenta desesperadamente frenar una avalancha que ya no tiene freno. En el Congreso, la oposición exige la dimisión inmediata. Santiago Abascal, en un discurso que quedará para la historia, acusó a Sánchez de convertir España en un narcoestado progresista, donde los fondos europeos,
Las ayudas humanitarias y hasta los presupuestos nacionales sirven de coartada para montar chiringuitos personales en paraísos fiscales. Hoy es Marruecos. ¿Mañana qué será? ¿Panamá? ¿Qatar? ¿Suiza? Gritó Abascal entre aplausos atronadores mientras la bancada socialista, pálida y en silencio, apenas podía sostener la mirada. Pero si algo ha terminado de incendiar a la opinión pública, ha sido la filtración de nuevos datos por parte de agentes cercanos a la investigación. No se trata solo de dinero. Se habla de inversiones en hoteles de lujo, participaciones en empresas energéticas, y lo más grave, de relaciones financieras con empresarios vinculados a regímenes autoritarios africanos. Un escándalo que conecta la corrupción doméstica con intereses turbios en el extranjero y que pone a España en el mismo nivel que las peores repúblicas bananeras que tanto criticaban desde la izquierda. Begoña Gómez, la que se paseaba por foros de cooperación internacional vendiendo un discurso de falsa ética solidaria, aparece ahora como una auténtica operadora financiera encubierta, utilizando su influencia política para tejer una red de enriquecimiento ilícito a espaldas de los ciudadanos. La hipocresía es obscena. Mientras en Madrid el gobierno sube impuestos y recorta libertades en nombre de un supuesto bien común, sus líderes se llenan los bolsillos en el extranjero con la misma avaricia que dicen combatir. El ambiente en Moncloa es de guerra total. Las órdenes que han salido de la Secretaría de Estado de Comunicación son claras: silenciar, tapar, mentir. Pero ya no sirve. Los periodistas honestos empiezan a levantar la voz. Algunos fiscales valientes rechazan las presiones. Y lo más importante, la calle hierve de indignación. Se preparan manifestaciones masivas en Madrid, Barcelona y Valencia. La ciudadanía no va a tolerar que un gobierno que ha hecho de la moralina progresista su bandera termine pudriéndose en los mismos delitos de los que acusaban a sus adversarios. Por si fuera poco, dentro del propio PSOE comienzan a escucharse voces de ruptura. Viejos varones, conscientes de que el escándalo amenaza con destruir al partido, maniobran en la sombra para forzar una dimisión que Sánchez se niega a aceptar. Pero ya no se trata solo de él. Cada hora que pasa se destapan nuevas ramificaciones. Cuentas, sociedades, testaferros, contratos amañados. Lo que parecía una tormenta pasajera es en realidad un tsunami que amenaza con llevarse por delante a toda la cúpula socialista. La pregunta ya no es si Pedro Sánchez caerá. La única cuestión que queda es cuándo y hasta dónde llegará la podredumbre. Porque lo que empezó con una investigación sobre una casa de vacaciones en Marruecos ha abierto una caja de Pandora que revela una verdad devastadora. Mientras el pueblo español sufría la peor crisis económica de su historia reciente, sus gobernantes saqueaban el país sin vergüenza y con una impunidad insultante. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, no hay vuelta atrás. España entera ha despertado. Ya no hay lugar para excusas, ya no hay margen para pactos de silencio ni para manipulaciones mediáticas. Lo que ha destapado la UCO en Marruecos no es solo la cara oculta de una mujer que durante años fue vendida como símbolo de progreso y modernidad. Lo que ha salido a la luz es el auténtico rostro de la degeneración institucional de un país secuestrado por el poder. Begoña Gómez, la autodenominada defensora de los valores progresistas, ha quedado retratada como una operadora del saqueo, una pieza central en una red de corrupción internacional tejida desde las entrañas del propio gobierno de España. La vivienda de vacaciones en Marruecos, presentada durante años como una escapada familiar inocente, resultó ser en realidad un búnker financiero, una tapadera, un refugio dorado donde se gestionaban millones de euros procedentes de contratos públicos, favores políticos y conexiones empresariales más que sospechosas. Según los informes filtrados, la casa cuenta con una bóveda oculta, cuentas en dirhams y euros, obras de arte sin registrar, y hasta documentación confidencial relacionada con fundaciones y ONGs vinculadas al PSOE. Es decir, no era solo un escondite, era un centro de operaciones para mover dinero, favores y poder. El informe reservado al que tuvo acceso la UCO habla de movimientos bancarios diarios, transferencias camufladas como donaciones, desde cuentas de Bélgica, Luxemburgo y Dubái, trianguladas a través de testaferros en Rabat y Casablanca. No estamos hablando de un error administrativo. Esto es una operación estructurada, profesional, y lo más grave, presuntamente consentida y amparada por el entorno más cercano de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que nadie en su gabinete supiera nada? ¿Cómo se explica que mientras los ciudadanos son perseguidos por Hacienda hasta por errores de 30 euros, la esposa del presidente acumulaba más de 500 millones en el extranjero sin levantar sospechas? La respuesta es simple:
Corrupción sistémica. España ha sido gobernada durante años por una red que utilizó el poder para enriquecerse a costa del sufrimiento de millones. Y lo que es peor, lo hicieron con total impunidad, protegidos por una prensa comprada, unos fiscales silenciados y una oposición débil que nunca estuvo a la altura. Pero todo eso se acabó. El descubrimiento en Marruecos ha roto la burbuja. Ya no hay blindaje posible. Cada ciudadano que paga impuestos, cada autónomo ahogado por la presión fiscal, cada familia que no llega a fin de mes tiene ahora la prueba definitiva de que los verdaderos delincuentes no están en la calle, están en el poder. Las redes sociales han estallado. Los trending topics se repiten como un mantra: dimisión ya, Sánchez cómplice, Begoña ladrona, UCO héroes de España. Las calles comienzan a llenarse de banderas, cacerolas y gritos de hartazgo. Los jóvenes que crecieron escuchando sermones de justicia social descubren ahora que el gobierno al que creyeron progresista es en realidad una mafia organizada. Y los mayores que ya lo intuían, hoy lo confirman con rabia: nos robaron el futuro a la vista de todos. Pero lo más escalofriante está por llegar. Porque fuentes cercanas a la investigación aseguran que esta no es la única propiedad de Begoña en el extranjero. Se investiga ahora un conjunto de inmuebles en Túnez, propiedades compartidas en Portugal y hasta una cuenta cifrada en Qatar a nombre de una fundación fachada. Lo que parecía una residencia de vacaciones resulta ser la punta del iceberg de un entramado internacional diseñado para saquear el erario público sin dejar huella. Y si las sospechas se confirman, estaríamos ante el mayor escándalo de corrupción política de la historia reciente de Europa. Los aliados de Sánchez en Bruselas se desmarcan uno a uno. Ursula von der Leyen ha cancelado un encuentro bilateral. Macron ha retirado el apoyo a una cumbre prevista para finales de mes. La Comisión Europea ha pedido explicaciones por el uso de fondos destinados a cooperación que podrían haber terminado en esas cuentas offshore. Es decir, España es hoy un Estado bajo sospecha. Un país cuyo presidente ya no tiene autoridad moral para sentarse en ninguna mesa internacional. Y mientras tanto, Pedro Sánchez guarda silencio. Un silencio que ya no es prudencia, es culpabilidad. Porque si no lo sabía, es un incompetente. Y si lo sabía, es cómplice. Y en ambos casos, su destino debe ser el mismo: la dimisión inmediata, el juicio público y la expulsión de la vida política para siempre. España no puede permitirse un minuto más con un presidente manchado por la corrupción, la mentira y la traición. La tercera parte de esta historia no cierra el capítulo. Lo abre. Porque lo que viene ahora será aún más brutal. La justicia, la ciudadanía y la verdad han comenzado a moverse. Y cuando eso ocurre, ni todo el dinero de Marruecos, ni todas las portadas del País, ni todos los pactos oscuros con separatistas y comunistas podrán salvar a Pedro Sánchez ni a su corte de saqueadores. Prepárense. Lo que viene es historia viva. Y mientras la investigación de la UCO sigue avanzando, lo que parecía un escándalo aislado comienza a ramificarse como una metástasis política. Porque si Begoña Gómez utilizaba su casa en Marruecos para esconder millones, ¿cuántos más están involucrados? ¿Cuántos altos cargos del gobierno actual sabían de estas operaciones? ¿Cuántos miraron para otro lado mientras los ciudadanos eran desangrados con impuestos, tasas y restricciones, mientras los verdaderos ladrones viajaban en primera clase y se bañaban en dinero sucio a la sombra de la impunidad? Los informes de la UCO ya señalan transferencias que involucran a exministros, asesores y empresarios vinculados al PSOE. No estamos ante un caso aislado. Estamos ante una red organizada para saquear el Estado desde dentro, para convertir la política en un negocio privado mientras predican solidaridad y justicia social con una hipocresía repugnante. Esta cuarta parte del escándalo expone lo que durante años intentaron ocultar: España ha sido gobernada por delincuentes de corbata, por estafadores que hablaban de derechos humanos mientras escondían millones en paraísos fiscales. Las imágenes de la lujosa casa en Marruecos, con obras de arte de valor incalculable, bóvedas blindadas y lujos asiáticos pagados con dinero público, han provocado un terremoto en la opinión pública. Mientras en los barrios humildes de España la gente elige entre pagar la luz o poner un plato de comida en la mesa, la esposa del presidente vivía como una monarca en el exilio, rodeada de comodidades que ni siquiera los ministros de otros países europeos se atreven a ostentar. La rabia está en las calles. La indignación ya no es patrimonio de unos pocos, es un clamor nacional. La prensa internacional no ha tardado en recoger la noticia. El Watergate español, titula Le Monde. España, al borde del abismo por la corrupción,
dice Der Spiegel. Begoña Gómez, la primera dama del escándalo, publica The Times. Y mientras tanto, en España, los medios comprados intentan minimizar el escándalo, hablan de presuntas irregularidades, de ataques de la ultraderecha, de campañas de descrédito. Pero ya nadie les cree. El relato oficial ha muerto. La verdad ha estallado en millones de hogares como un grito unánime, basta ya. En el Congreso, el ambiente es de descomposición total. Sánchez esquiva comparecer, el PSOE se refugia en comunicados vacíos, y hasta sus socios separatistas y comunistas empiezan a marcar distancias. El gobierno huele a cadáver político. A cada hora que pasa, la presión aumenta. Los ciudadanos exigen dimisiones inmediatas, juicios, cárcel. Porque no basta con indignarse. No basta con gritar. España exige justicia. España exige limpiar la podredumbre que la ha convertido en una caricatura de república bananera. Y no solo se trata de Begoña Gómez. Se investiga ahora si parte de los fondos europeos de recuperación COVID terminaron desviados hacia las redes de fundaciones controladas por ella y su círculo. Es decir, dinero que debía salvar hospitales, colegios y pequeñas empresas, terminó financiando lujos y cuentas offshore. Si esto se confirma, estaremos ante el mayor robo social perpetrado desde las instituciones en la historia de nuestra democracia. Cada dato que sale a la luz es más devastador que el anterior. Y cada minuto que pasa sin que Sánchez dé explicaciones lo hunde más en el fango de la sospecha. Ya no se trata de presunciones. Se trata de hechos, de pruebas, de transferencias, de propiedades, de lujos imposibles de justificar con un sueldo público. Se trata de la dignidad de un país entero que ha sido traicionado, saqueado y humillado. Hoy, la casa en Marruecos no es solo una casa. Es el símbolo del saqueo, el mausoleo del PSOE más corrupto, la prueba viviente de que mientras pedían sacrificios a los españoles, ellos vivían como reyes con dinero manchado de miseria ajena. Y cada español que hoy paga un impuesto injusto, cada autónomo que cierra su negocio, cada joven que emigra porque no encuentra futuro aquí, tiene derecho a señalar con el dedo a Begoña Gómez, a Pedro Sánchez y a toda su corte de saqueadores y exigirles cuentas. Esta cuarta parte no es un final. Es el principio del juicio popular más demoledor que haya vivido España en décadas. Porque una nación puede soportar crisis, puede aguantar errores, pero no puede sobrevivir mucho tiempo gobernada por ladrones. Prepárense. Lo que viene ahora será imparable.